El Dr. Blockman Jones y en esta sesión vamos a hablar de cómo dar un discurso. Así es, un discurso o pieza oratoria es una comunicación que es relativamente breve y está hecha para persuadir o afectar de alguna forma comunicativa al individuo, al auditorio al que está destinado. Cuando hablamos de una pieza oratoria, esta puede ser textual, es decir, puede ser gráfica o puede ser oral. Al final, la pieza oratoria tiene una misión comunicativa. ¿Cómo se elabora un discurso? Esto lo vamos a basar en la antigua retórica clásica, que tenía una metodología de 5 pasos para poder elaborar un discurso. En el pizarrón pueden ver los nombres que remiten a estos pasos. Voy con el primero, la inventio o bien la invención. Esto se refiere prácticamente al momento inicial de un discurso y que responde a la pregunta ¿qué voy a decir? Hay que tener un tema elegido o designado para ese auditorio. Regularmente ese tema, si no es una labor escolar, se da en función de la necesidad que tiene un orador, un comunicador, de transmitir un mensaje a un colectivo. En la inventio también se debe de considerar qué tipo de auditorio tienes enfrente de ti. En ocasiones se desconoce el auditorio y por lo tanto hay que generar un discurso con mucha cautela. Por otro lado, he de decir que también debe de tenerse sabido en esta primera etapa el tiempo con el que se dispone para elaborar ese discurso. Estos elementos van a determinar el esqueleto que voy a tener para poder realizar mi discurso. Cabe mencionar que el orador debe de mostrarse como alguien confiable ante su auditorio. El segundo momento, la segunda etapa que tiene la creación oratoria es la dispositio. Es decir, el elemento en el que el orador va a elegir la estructura de su discurso. Obviamente todo discurso en términos generales tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Sin embargo, se pueden incluir en varios momentos anécdotas, exordios, etc. El orador debe de definir una estructura que en función de su experiencia o de su intuición le permita crear el mejor camino argumentativo para convencer a su auditorio. Cabe mencionar que las intenciones de los discursos no solo son persuasivas, y en el discurso contemporáneo, en la retórica contemporánea, el discurso también puede no ser solemne, puede ser cómico, puede ser de brindis, etc. El tercer momento de la creación oratoria tiene que ver con la elocutio, es decir, con la selección apropiada de las palabras que voy a utilizar, pero también con la relectura del discurso original que se había creado en el estadio anterior, en la inventio. En la inventio se elabora una especie de esbozo que en un segundo momento tiene que ser reescrito, revisado, reconfigurado hasta que el orador se sienta satisfecho y crea que con esa pieza va a poder tener un mejor impacto en su auditorio. Luego tenemos el momento de la memoria. Eso es lo que se me estaba olvidando. La memoria se refiere a la memorización del discurso. El discurso como tal no se recomienda que se aprenda palabra tras palabra, pero ya que en la dispositio pusimos una estructura, esta estructura debe de ser el eje rector de nuestra memorización. Debemos de recordar palabras claves que nos permitan recordar esa estructura y con ella poder decir con la comunicación que se quiere transmitir.
Sin embargo, déjenme decirles que una estrategia también muy recurrida entre los oradores es leer y releer la pieza oratoria sin olvidar, por supuesto, esta estructura, y a base de tanta relectura, de tanta repetición, la pieza incluso empieza a surgir de manera automática. Si uno llega a olvidar una palabra, es importante recordar la estructura, buscar una distinta palabra y continuar con el tema. Por último, tenemos el quinto paso, que es el actio, o bien la acción, la ejecución de la pieza oratoria frente a un auditorio. Aquí se va a cuidar mucho la vestimenta, la gesticulación y el manejo de tono de voz que debe de tener un orador. Bueno, ya que se tienen esos 5 elementos, prácticamente lo que sigue es ponerse a actuar. No deben desesperarse en la generación de un discurso. Regularmente, la primera creación de un discurso va a ser un proceso lleno de errores y atropellamientos. Pero no hay que fijarse tanto en que no haya salido bien, sino en que hay una gran posibilidad de mejorar a través de la práctica. Los errores son buenos para poder progresar y eventualmente cualquier persona puede ser un buen orador a base de práctica. En esta última parte de la ejecución también se debe de considerar muchos otros elementos que tienen que ver con una especie de apoyo visual, control de muletillas, etc. Bien, eso es todo, pequeños saltamontes. Espero que este pequeño tutorial, que este pequeño mare magnum de consejos les resulte útil para elaborar su discurso. Soy el Dr. Blockman Jones. Nos vemos la próxima ocasión. Y espero que derroten al propio Demóstenes, porque Benito ya lo hizo.